Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre Galeno de Pérgamo y vamos a tratar de conocer a este personaje. Galeno de Pérgamo nació en el verano del año 129 después de Cristo. Es hijo de los griegos Aeuslius Nicón y Señora. Vamos a destacar que el padre de Galeno, o sea, Aeuslius Nicón, era un matemático, terrateniente, constructor, arquitecto, literario. Era una persona bastante estudiada. Vamos a comentar otro punto que es el sueño del padre de Galeno. Como tal, Galeno no comienza pensando en que iba a estudiar medicina, sino que anteriormente él estudiaba las letras. Ese iba a ser como tal su estudio. Sin embargo, cuenta un dato que el padre Galeno es visitado en un sueño por Esculapio, que era el padre, el dios de la medicina, y le comenta o le dice que su hijo debe ser un médico. Debido a esto, el padre de Galeno lo empieza a influenciar y a decir para que Galeno pudiera estudiar medicina. Como tal, Galeno entra a la edad de 16 años al Esculapión. El Esculapión era un centro donde se reunían diferentes personas de diferentes lados para tratar temas sobre cómo tratar enfermedades. Algunos traían algunos métodos y de otras partes traían otros métodos, y todo eso se juntaban y se estudiaban como para hacer los tratados médicos en sí. Bueno, como tal, en el Esculapión, Galeno se forma como si fuera su escuela. Sin embargo, él se empieza a mover por ciudades como Esmirna, Corintio y Alejandría. Vamos a ver que Galeno, como tal, su formación es en el Esculapión, pero sin embargo este se empieza a mover y empieza a complementar sus conocimientos en diferentes ciudades, adquiriendo información de cada una de estas. Vamos a ver que se convierte en el médico más destacado de la antigüedad. Como tal, Galeno se vuelve muy famoso. ¿Por qué? Galeno como tal llega a las ciudades, como por ejemplo podemos decir Esmirna, y hay emperadores o personas muy importantes políticas que tienen enfermedades y que algunos médicos las dan por terminal, que ya no pueden hacer nada. Sin embargo, llega Galeno, las trata y los cura. Entonces, como tal, Galeno empieza a adquirir fama, además de riquezas. Como tal, no se le da el término de padre de la medicina, pero en algunos tratados se le conoce como el príncipe de la medicina. Vamos a ver que en el año 157 se convierte en el médico de la escuela de gladiadores, y también su posición lo convierte en médico de emperadores como Marco Aurelio, Comodo y Séptimo Severo. Como les comentaba, debido a que Galeno daba nuevas oportunidades, esto lo volvió una persona muy importante, y pues obviamente emperadores de naciones pues lo querían como médico, y esto le abrió muchas puertas, riquezas, estudios, etc. Se cuenta que él murió en el año 216, y este es como un resumen de su biografía, de quién fue. Como tal, él tiene contribuciones a la medicina muy importantes. Vamos a ver que Galeno demostró cómo diversos músculos son controlados por la médula espinal. Dio gran importancia a los métodos de conservación y preparación de fármacos. Podemos recalcar que en algunos tratados igual a Galeno se le conoce como el padre de la farmacología. Vamos a ver también que descubrió diferentes estructuras entre venas y arterias. Demostró que el cerebro es el órgano encargado de la voz. También él, en base a la teoría de Hipócrates, él desarrolla la teoría de los humores, que vamos a comentar un poquito más adelante. Demostró las funciones de riñón y la vejiga, y descubrió las válvulas del corazón. Estos sería como que sus descubrimientos, porque en sí también Galeno fue alguien que se dedicaba a hacer muchas disecciones y vivisecciones,
para mejorar lo que vendría siendo la anatomía. Él hacía escritos, aprendía más y de hecho se sabe que aproximadamente Galeno escribió 300 libros, de los cuales aproximadamente se conoce la mitad. Bueno, como tal vamos a hablar de su filosofía. Galeno era eléctico entre la filosofía idealista de Platón y el naturalismo y realismo de Aristóteles, aunque se pegaba más al materialismo aristotélico, que decía que aprender la realidad a través de la experiencia. Vamos a ver aquí que entra mucho lo que él hacía, que eran las disecciones. Pues él aprendía a través de la experiencia. De hecho, él fomentó las disecciones porque decía que hacía al médico alguien más hábil quirúrgicamente, además de que se obtenía más y más información sobre la anatomía humana. Como seguidor de Platón, consideraba que el organismo estaba gobernado por 3 órganos: el hígado, el corazón y el cerebro. Vamos a tomar esta palabra que es pneuma, para destacar que el pneuma en sí era la sangre, y se pensaba que el pneuma estaba como tal en el aire, era absorbido por los pulmones y como tal iba a tener diferentes funciones que nos iban a permitir crecer, movernos y pensar. Los 3 órganos eran el hígado, el corazón y el cerebro, porque se pensaba que el hígado formaba la sangre venosa, el corazón la sangre arterial y el cerebro como tal era la información que contenía esta. Como seguidor de Aristóteles, consideraba al organismo como la creación de un ser divino. Aristóteles pensaba que el cuerpo humano era una creación de un ser supremo que no tenía comparación con ningún arte, y que el cuerpo que en sí humano tenía una finalidad divina. Como materialista, Galeno consideraba el cuerpo humano como un compuesto de partes sólidas, los órganos, los fluidos, los humores, la bilis amarilla y la bilis negra. Es decir, la teoría de los humores dicha antes por Hipócrates. Aquí vamos a comentar que en un principio Hipócrates tiene esta teoría sobre los humores, en el cual se mencionaba que estaba la bilis, la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra. Bueno, ya la conocemos, pero como tal Hipócrates lo toma en un papel de patologías. Si estas se desequilibraban, afectaba a una parte del cuerpo y hacía que la persona enfermara. Galeno como tal lo lleva a una teoría de personalidad. Él no solo dice que influye en lo que viene siendo las patologías, sino también en lo que vendría siendo el carácter de la persona. Él nos dice que van a ver, dependiendo cuál vaya a ser este líquido que se encuentre en mayor cantidad o menor cantidad, van a haber 4 divisiones, que vendrían siendo la colérica, la sanguínea, la flemática y la melancólica, dependiendo cuál sea el líquido que se encuentre en mayor cantidad. Esto nos va a permitir tener una personalidad. Y pues como tal, eso sería todo lo que vamos a aprender hoy sobre Galeno. Y pues bueno, como tal yo pienso que Galeno fue una persona muy importante en la medicina, debido a sus cientos de descubrimientos y aportaciones como tal. La verdad es que si fue cierto o no que el padre de Galeno tuvo ese sueño en el cual él tenía que estudiar medicina, pues cierto o no, pues la verdad sí fue una persona muy muy importante. Vamos a ver que en lo que viene siendo su filosofía o su modo de pensar, yo pienso que él estaba un poco cuatrapeado. Como tal, veíamos que él iba de ciudad en ciudad, entonces me imagino que en algún momento él ya no sabía ni qué pensar, o pensaba de todo un poco. Aunque se centraba mucho más en otras, pero sí pensaba en distintas. Vemos que metía algo así como de lo espiritual, por así decirlo.
en el cual pensaba que era una creación de lo divino. Veíamos otro que era sobre este como que era algo más científico en sí. Y aparte tenían también su apego hacia lo hipocrático también. O sea, en sí era una persona muy variada, pero como tal, pues todas sus aportaciones la verdad es que fueron muy importantes. Por lo que la verdad es que yo admiro a este personaje. Y pues eso sería todo. Espero que les haya gustado el video y gracias. Adiós.